Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 1, versículos 4 al 11. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 11. El mensaje de hoy se llama Todo en su tiempo. Todo en su tiempo. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 11. De 4 al 11. Hechos capítulo 1, versos del 4 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pueden sentarse, hermanos. Como dije, se llama todo en su tiempo. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, nos dice que todo tiene su tiempo. En ocasiones, algunos de nosotros que somos un poco más reflexivos, hemos pensado en aquellos que parecen lograr o logran más cosas en el mismo tiempo que muchos de nosotros que no logramos tantas cosas en el mismo tiempo. Y algunas personas piensan que el problema es el tiempo, pero está demostrado y está claro que el problema no es el tiempo. Si nosotros no logramos hacer muchas cosas en el tiempo que tenemos, es porque no estamos haciendo buen uso del tiempo. Y eso es especialmente cierto hoy en día, cuando tenemos tanta tecnología y en vez de hacer más cosas porque tenemos mayores facilidades, la tecnología realmente ha servido para distraernos y ocuparnos en cosas que realmente no nos aprovechan. Uno de los problemas en cuanto al uso del tiempo o a lograr cosas es el enfoque. Muchos de nosotros perdemos con facilidad el enfoque de las cosas que son importantes y nos distraemos con cosas menos importantes o que ni siquiera son importantes. De ahí que el tiempo se nos vaya en esas cosas y no avancemos en lo que debemos avanzar. Otro problema que va ligado al anterior son los niveles de prioridad que asignamos a las cosas. Y ahí tenemos muchos problemas porque asignar niveles de prioridad requiere que respetemos esos niveles de prioridad. De tal manera que, por ejemplo, si mi prioridad es mi familia, pero dedico mucho tiempo al trabajo y casi no veo a mi familia, entonces tengo un problema de prioridades. Estoy dedicándole tiempo a algo que según yo no es mi prioridad. Un último detalle que quiero agregar a este punto, y hay por cierto muchos otros más, es el tema de querer hacer más de lo que debemos o de lo que podemos. Esto ocurre por varias razones. Una de ellas es que no confiamos en que los demás van a hacer las cosas como nosotros queremos. Y permíteme confirmártelo.
no va a ser así. Es muy posible que la persona hasta lo haga mejor de lo que tú piensas. Pero si la persona no logra hacerlo a nivel satisfactorio tuyo, la solución no es no desligar, ¿cómo se llama eso? No, o dejar de delegar, no es la solución. La solución es tener paciencia y enseñar a la otra persona o buscar a otra hasta encontrar a la persona adecuada. Pero no el que yo lo haga, no es una solución, es parte del problema. Entonces después me quejo que no alcanzo porque estoy haciendo cosas que no debería estar haciendo, que debería estar haciendo otro, pero como yo no confío en los demás, entonces me cargo yo de trabajo y los demás no hacen nada o hacen poco y al final no se logran las metas. Habiendo dicho todo esto, hoy nos vamos a enfocar en los tiempos y las tareas, o quizás debo decir en el tiempo y la tarea. Lo cierto es que vamos a hablar de 3 tiempos para la iglesia de Jesucristo. Uno que ya pasó, el tiempo en que estamos y el tiempo por venir. El Señor dijo a sus discípulos que a ellos no les correspondía saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero hay cosas que sí nos corresponde saber y de esas es de las que vamos a hablar hoy. Hay cosas que sí están en nuestras manos. Ok. Cuando leemos este pasaje y llegamos al versículo 11, vemos que los varones que se paran al lado de ellos le dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y no es tiempo de estar mirando al cielo. Algunos se las pasan mirando las tormentas, los huracanes, los terremotos, a los homosexuales, a las leyes de los LGBT, y todo esto para decir Cristo viene pronto. No te importa, Cristo viene cuando viene. Nosotros tenemos que estar enfocados en la tarea que tenemos que hacer. Si nos la pasamos mirando al tiempo y a las cosas, vamos a estar distraídos en cosas y que nos van a impedir a nosotros hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No es tiempo de mirar al cielo. Y aquí déjenme aclarar algo. Porque a veces la gente me está escuchando y lo toma demasiado literal. Puesto los ojos en Jesús no es estar mirando al cielo. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre no es estar mirando al cielo. Cuando el Señor dice puesto los ojos en Jesús y cuando dice buscar las cosas de arriba, está hablando de que vivamos de acuerdo a los parámetros de Dios, de acuerdo a la fe que Cristo nos enseñó, a la forma en que Él nos vio, pero tenemos que tener los ojos puestos en la tarea que tenemos hoy y ahora. No debemos estar pendientes de que si Cristo viene hoy, si viene mañana, si se fue. No. Ahora, aquí ellos estaban pendientes porque, y normal. Si yo hubiera estado allí, también me hubiera quedado así como mirando para arriba. Se fue. Y hubiera tenido que pararse los hombres, igual me hubieran tenido que decir, hey, pero ¿para qué estás mirando arriba? Ponte mosca y ve a hacer lo que te mandaron a hacer. Ya era tiempo. Esto marcaba el final de un tiempo. El tiempo en que Jesús estaba en la tierra se terminó. Ya Él no está con ustedes, se fue. Ahora les toca a ustedes hacer lo que Él les mandó a hacer. ¿Ok? Pero es interesante porque hay un tiempo de transición. O sea, yo en estos días estaba pensando, la Biblia dice, y es interesante, o sea, el Señor cuando le dice a Abraham que su generación iba a ser esclava en una tierra ajena, le dice que iban a estar 4 generaciones, que se entendía que iban a estar 400 años. Le dice, 400 años van a estar allá. Pero cuando, creo que Esteban dice, ¿estuvieron cuántos años? ¿Alguien sabe cuántos años estuvieron? La Biblia lo dice, exacto. 430 años, o sea, fueron más de 400 años. Ahora, antes de la venida de Jesucristo, hay un periodo que llaman de silencio. ¿Saben de cuánto es? ¿Cuántos? 400 años, ¿ok? Y cuando Jesucristo empezó a ministrar, ¿cuántos años tenía?
30 años. Puedo estar equivocado porque la Biblia no habla exactamente de eso, pero 430 años. Hay un periodo de transición entre una cosa y la otra. Hubo un periodo de transición entre que el pueblo de Israel no era pueblo, sino que era una familia, un clan, y pasaron 430 años hasta que se convirtieron en un pueblo o empezaron la transición a ser una nación. Y tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Ahora, hubo un periodo de transición entre que el pueblo de Dios, entre comillas, dejó de ser Israel y se convirtió en la iglesia. 400 y pico de años. ¿Ok? Hay un tiempo de transición. Ahora, Jesucristo se va y hay un tiempo de transición entre que Él se va. Vamos a ponerlo de esta manera. Hay un periodo de transición entre que Él muere y se va. Son 40 días. Él muere, resucita y son 40 días en que Él está con los discípulos. ¿Ok? Y entre que Jesucristo se va y viene el Espíritu Santo pasan 10 días. Siempre hay un proceso, hay un periodo de transición entre una cosa y la otra. Entonces, pero cuando Jesucristo asciende, ya se acaba el tiempo de... ellos no tenían que estar contemplando, claro, es inevitable, pero ya llegó la hora de que ustedes vayan y se encierren en el aposento alto, vayan a Jerusalén y vayan a esperar lo que sigue. Viene la siguiente parte, entonces ustedes tienen que ir allá. Entonces, vamos a desglosar un poco los tiempos que vamos a ver hoy. El primer tiempo es el tiempo antes de la iglesia. Los discípulos se quedaron con Jesús hasta que fue alzado y escondido por la nube, y eso marcó el fin del primer tiempo, el tiempo de Jesús en la tierra. La ascensión de Jesús, marcó el inicio del segundo tiempo. El tiempo de la iglesia es el tiempo de velar y orar, como estábamos viendo hace un rato en la clase. Es el tiempo de velar y orar, es momento de trabajar, de hacer la obra que Él nos mandó, haciendo uso de la autoridad que Él nos dio, la capacidad. Pero entre un tiempo y el otro ya como hubo un periodo de transición mientras llegaba la promesa del Espíritu Santo. El último periodo es cuando Cristo venga, lo cual marcará el fin de este tiempo, el tiempo de la iglesia, y dará inicio al tiempo del fin. Pero también en eso habrá una transición, por lo menos en lo que nosotros creemos. Porque nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada primero. Y creemos que va a haber un periodo de 7 años, que es un periodo de transición, que es el tiempo que Dios trata con Israel. Y al terminar ese periodo de 7 años, lo que viene es lo que llamamos el milenio, que es el tiempo que va a estar Jesucristo reinando en la tierra. Siempre hay un periodo de transición. Entonces, es tiempo de velar y orar, es tiempo de trabajar, de hacer la obra que se nos asignó. Y como ya he dicho más de una vez, me gusta muchísimo Marcos 13:34, porque para mí es como el más claro, cuando el Señor dice que es como el Señor, cuando el Señor se fue, el dueño de la casa se fue y dejó a los siervos, les dio autoridad. La autoridad es la capacidad para hacer lo que les tocaba hacer. La palabra autoridad en el original es exousia. Algunos dicen exousia, pero como tiene una tilde es exousia, que viene de exetis, en el sentido de capacidad, privilegio. Por implicación es fuerza, capacidad completa, miren, capacidad completa, competencia, y me llamó mucho la atención, dice libertad. Y me quedé pensando, ¿qué tiene que ver libertad con capacidad, con competencia? Aparece maestría. Bueno, libertad tiene que ver con que no hay nada que te impida hacer lo que Dios te mandó a hacer. Usted dirá, pero que el diablo, que no sé qué, que va a haber problemas, no importa. Mire, el Señor le dijo al apóstol Pablo, desde el principio, cuando Él mandó a Ananías
a orar por Saulo, el Señor le dice a Ananías que le dijera a Saulo que él tenía... Dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Desde el principio, el Señor le dijo a él lo que tenía que hacer. Ahora, Pablo fue apedreado, azotado, fue puesto preso, naufragó, lo picó una serpiente, pero ¿alguna de esas cosas impidió que él hiciera lo que tenía que hacer? No. Nada nos puede impedir hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Déjeme repetírselo. Nada puede impedir que usted haga lo que Dios quiere que usted haga, siempre y cuando usted esté encaminado. Y una de las cosas que usted tiene que entender, nosotros tenemos que saber qué Dios nos llamó a hacer. ¿Por qué? Piensa en Pablo, está en la isla de Malta, están recogiendo leña, lo pica la serpiente, y cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, ¡ah, me picó una serpiente! Hay que ir a que nos inyecten. ¿Pablo qué hizo? La tiró ahí en el fuego. Y se quedó tranquilo. ¿Por qué se quedó tranquilo? Dios le dijo, tú tienes que ir a César. No le dijo que se iba a quedar en Malta, él tenía que ir a César. Y él sabía que Dios lo había mandado a César, así que él no se iba a preocupar por absolutamente nada. Los otros estaban en el barco batallando, no sé qué. Hoy estuvo el ángel de mi Señor conmigo y me dijo que todos nos vamos a salvar. Tú vas a ir a César. Por eso es que es importante que nosotros procuremos saber a qué Dios nos ha llamado. Porque cualquier cosa en el camino nos puede asustar porque no sabemos, pero si yo sé que Dios dijo que yo voy a llegar a China, yo voy a llegar a China. Y puede haber todas las tormentas y todos los huracanes y el barco puede ser agarrado por un torbellino y lanzado por allá lejos y todos se van a morir menos yo, porque Dios dijo que yo voy a llegar a China. Entonces, nosotros tenemos una tarea. Miren, de esta palabra podemos decir que el Señor nos dijo que tenemos capacidad para cumplir con la tarea asignada, que tenemos libertad para cumplir con la tarea asignada, que tenemos poder para cumplir con la tarea asignada, que tenemos la competencia. ¿Sabe lo que es competencia? Es la capacidad, tienes todo lo necesario para cumplir con la tarea asignada. Lo único que impide que cumplas con la tarea eres tú mismo. El diablo no te puede parar. Solo tú te puedes parar. El mundo no te puede parar. Solo tú te puedes detener. Solo tú. Mire, ¿se acuerdan de la historia de Esbea? Los que la leyeron, ¿no? Que ellos fueron allá al África, fueron de tribu en tribu, nadie les hizo caso. Y cuando llegaron a la última tribu, el hombre se desanimó, pero la mujer dijo, aunque sea este niño. Y el niño que iba a llevarles comida, ella le dio y le dio hasta que el muchachito se convirtió. Y cuando el niño se convirtió, al poco tiempo, ya sabemos que ella dio a luz a una niña y se murió. Pero ese niño, años después, había logrado ganar a miles para Cristo. Para eso, Dios llamó a Esbea. Y el marido no lo entendió y se puso bravo porque Dios le había quitado a su mujer. Entienda algo, yo quiero que usted entienda algo. Usted no tiene nada. Todo lo que usted tiene de Dios y cuando Dios quiere se lo quita y usted no puede ponerse bravo por eso. Si yo me muero, para no matarla a ella, si yo me muero, ella no se puede poner brava con Dios porque me quitó. Yo le pertenezco a Él. Y cuando Él quiere reclama lo suyo. Y no tiene que pedirle permiso a nadie porque Dios es soberano. ¿Usted entiende lo que significa soberano? Todo le pertenece a Él y Él dice, yo lo quiero ahora y mío y ya me lo llevo. A esa aquella gente que andan jugando a los criterios no entienden. Porque el día que Dios quiere dice, te acabó el tiempo. Y ahí quedaste. Ahí quedaste. Y yo quiero que usted entienda algo. Si usted no está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer, está perdiendo el tiempo. Porque velar significa eso. Si usted, el Señor llega,
Mire, este es un pasaje, pero vamos a complementarlo. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga lo haya haciendo ¿qué? Lo que le mandó a hacer. Y si usted no está haciendo lo que el Señor le mandó a hacer, ¿es bienaventurado? No. Entonces no esté perdiendo el tiempo. No pierda su tiempo porque el del Señor no se puede perder. Dios sí está enfocado, Él no pierde el tiempo. Y si usted no hace lo que tiene que hacer, bueno, agárrese de eso. Ya usted sabrá. Ahora, el versículo 8 de Hechos 1 nos dice, pero recibiréis poder. Y aquí la palabra es otra palabra, es dunamis. Y yo he escuchado tanta predicación de esa palabra porque empiezan a decir que de esa palabra tenemos la palabra dinamite. Mire, esa palabra viene de dunamai. Dice fuerza, literalmente o figurativamente. Especialmente poder milagroso. Por lo general y por implicación, un milagro en sí mismo. O sea, Dios dice, nos dio poder milagroso. ¿Ok? Pero además de eso, esa palabra significa eficacia, significa fuerza, significa impetuoso. ¿Usted sabe qué es ser impetuoso? El que Pedro se pare delante de los líderes religiosos y les diga, juzguen si es correcto obedecer a Dios o a ustedes. Pararse frente a ellos y decir, el que Pablo sea apedreado en Listra y cuando se levanta, entra de nuevo a la ciudad. ¿Qué? A mí me apedrean y yo no vuelvo más allá. Lo dieron por muerto. O sea, imagínense cuántas piedras, qué apedrear le dieron que lo dieron por muerto. Y dice que los hermanos lo rodearon y Pablo se levantó y entró de nuevo a la ciudad y se despidió de los hermanos como, vengo a despedirme de ustedes porque ya me voy. Oye, ¡qué locura! Dice que esa palabra significa maravilla, milagro, capacidad, dar, poder, poderosamente, potencia, potestad. De tal manera que, haciendo un resumen de algunas de las cosas, dice que Dios nos da por el Espíritu Santo la eficacia para ser testigos, nos da la fuerza para ser testigos, nos da el ímpetu para testificar, nos da la capacidad para testificar y la potencia para testificar haciendo milagros. Y hay gente que dice que los milagros y las cosas quedaron en el primer siglo. ¡Qué locura! Dios no dio al Espíritu Santo solamente para los discípulos del primer siglo, lo dio para la iglesia, para que esté con nosotros hasta que Él venga. ¿Cuál es la diferencia? Es la entrega, es que nosotros todavía no estamos entregándolo todo. Y aquí yo quiero, vámonos así en su mente, porque yo sé que todos lo conocen. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, Mateo 6:33, que a la gente le encanta Mateo 6:33. Yo me he vuelto un casi enemigo de las promesas, o de reclamar promesas, de eso es que soy. De las promesas no, yo amo las promesas, pero de reclamar promesas, porque empezamos a reclamar promesas sin sentido. ¿Ok? Mateo 6:33 dice, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Y todas estas cosas. Ajá. ¿A quién le dijo eso? A los que están estudiando, ¿a quién le dijo eso? ¿Por qué se lo dijo? Déjeme decirle por qué se lo dijo. Se lo dijo a los discípulos porque los discípulos iban a ir a dejarlo todo para predicar a Cristo. No iban a tener trabajo. Ellos no iban a tener un salario que les ayudara, no. Ellos iban a dejarlo todo. Y cuando ellos dejan todo, ¿con qué me sostengo? Nada, no te preocupes. Haz lo que yo te mandé a hacer. Porque buscar reino de Dios y su justicia no es ponerse de rodillas y leer la Biblia. Es lo mismo que estamos diciendo, es hacer lo que el Señor nos mandó a hacer y yo te voy a añadir todo lo que te falte. Yo te voy a añadir todo lo que tú necesites. Pero eso no es promesa para el que tiene un trabajo y está confiando en su salario todo. No, el Señor te va a suplir con tu salario. Administra lo que Dios te da y úsalo bien, porque ahí tienes tu salario. Pero aquí está hablando de que Dios va a proveer milagrosamente a aquel que decide dejarlo todo para seguirlo a Él.
Entonces, Él nos llama a nosotros para testificar, pero a veces nosotros no entendemos. Usted quiere testificar. ¿Cuántos quieren testificar efectivamente de Cristo? Bueno, ríndase. Deje de estar pensando yo no puedo, porque ahí ya no se está rindiendo. Deje de estar pensando tengo pena, porque ahí no se está rindiendo. Usted tiene que dejarlo todo, usted tiene que rendirlo todo al Señor. Usted tiene que empezar a decir, Señor, ya tú me diste la capacidad. Déjeme explicarle algo. Aquí dice que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Está hablando de la llenura y el bautismo, está hablando del bautismo en el Espíritu Santo que vino en Hechos 2, 1 al 4. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con nosotros? Cuando nosotros venimos a Cristo, usted y yo recibimos, en el momento que usted aceptó, que usted se rindió, que se arrepintió de andar en la que andaba, que dejó lo que sea que andaba, en el caso mío, a la parranda, a la fiesta y todo ese poco de cosas, en ese momento el Espíritu Santo hizo morada en usted y empezó a capacitarlo. Y de repente usted quiere orar, pero, ay, es que yo no sé cómo orar. ¿Qué importa? Ponte a orar. Ay, es que quiere leer la Biblia, es que ¿por dónde empiezo a leerla? Empieza a leerla por el principio. ¿Cuál es la complicación? El punto aquí es que tú tienes que tener un corazón entregado a Dios y buscarle con todas tus fuerzas. Empezar a orar y a estudiar la Biblia es lo más básico. No tienes que, agarra tu Biblia y empieza a leer. Y si tú tienes un corazón que realmente quiere agradar a Dios, Dios te va a ir llevando. Y te va a hacer como me pasó a mí, y como estoy seguro que le ha pasado a algunos otros, como a Raúl. Por lo menos yo sé con él, porque nosotros hemos hablado muchas veces de diferentes cosas, que, como decía hace un rato, yo tenía cosas y todavía tengo cosas que quizás estén mal, pero Dios, como yo quiero realmente saber, Él me va guiando, me va enseñando, me va mostrando, me lleva a personas que saben más que yo y que me dicen, mira, esto es así. Y como yo trato de ser enseñable, a veces no soy tanto, pero yo trato de ser enseñable, cuando escucho algo que va en contra de lo que yo he oído toda mi vida, no lo rechazo, sino que empiezo a ver si es verdad. Y he rechazado algunas cosas porque en realidad están mal. Porque no crea que yo acepto todo lo que oigo por ahí. Hay cosas que están mal y cuando está mal, esto está mal. Porque la Biblia me dice otra cosa. Yo recuerdo hace años, yo venía, yo creo que estaba en el carro, sí, y hace ya bastantes años de eso. Y venía escuchando un programa en la radio y hicieron un comentario sobre el asunto allá que habla Judas de que el Señor bajó a predicarle a aquellos espíritus encarcelados, no sé qué. Y dijeron algo y yo iba para San Cristóbal. Yo no recuerdo si Raúl estaba, pero estaba mi mamá. Yo creo que Raúl también estaba. Habíamos varios de ahí de los que ya éramos cristianos. Y yo llegué y comenté lo que habían dicho en la radio y todos empezamos a leer. Todos empezamos a volver y todos llegamos a la conclusión y dijimos, ellos están equivocados. No me acuerdo exactamente cuál era el tema, pero todos los que estábamos ahí en familia leímos, pensamos y dijimos, esto está equivocado. Y ese que estaba hablando ahí no era cualquiera, es un gran maestro de la Biblia. Pero yo no puedo aceptar lo que él dijo porque no me parece que está correcto. No es que yo acepte todo lo que oigo por ahí, pero Dios ha utilizado a mucha gente para enseñarme, incluyendo a mis hermanos, a mi mamá y a veces a ustedes, y ni se dan cuenta. Porque no es que yo solamente escucho a los que son de arriba, yo escucho a Evans cuando habla. Y ese niño me ha dejado con la boca abierta más de una vez. Y estoy orando y esperando el momento en que el Señor le dé dominio propio. Porque entonces vamos a ver algo grande. Vendrá el tiempo de mirar hacia el cielo. Vendrá el tiempo de levantar la mirada. Dice el versículo 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Vendrá el momento de levantar la cabeza. Acompáñame a Lucas 21. Lucas 21, versículos 27 y 28 dice, ¿ya lo tienen?
No, están buscando. Vamos a darle un ratito que lo encuentren. Lucas 21, versículo 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantados vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Llegará el momento en que todo el mundo va a levantar la cabeza hacia arriba. Pero eso va a ser por un instante. Llegó el momento de la partida. Ahora, está hablando de su venida. Todo ocurrirá tan rápido. 1 Corintios 15, 51. Todo ocurrirá muy, pero muy rápido. (15, 51 y 52) dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, ese dormir ahí es de la muerte, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Así es. En un instante. No va a haber chance para absolutamente nada. Simplemente pasó y pasó. 1 Tesalonicenses 4. Versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Después de esto, ya no habrá más muerte. Y volvemos a Corintios, 1 Corintios. 1 Corintios 15. Versículo 52 dice, como dice, en un momento, en un abrir de ojos, ya lo leímos, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí está la resurrección, versículos 53 al 55. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Hagamos una pausa ahí, porque entendamos lo que significa lo corruptible vestirse de incorrupción. En este momento, por un virus, como el COVID, por una infección, por mala alimentación o por cualquier cosa, mi cuerpo puede irse deteriorando. De hecho, desde que nacimos, el cuerpo empieza un proceso de deterioro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se corrompe. Si morimos, se lo comen los gusanos, digo, se va deshaciendo con el tiempo. Pero cuando ocurra esto, nuestro cuerpo va a ser inmortal. Y nosotros tenemos nuestro pensamiento es así como extremo, inmortal. Pero resulta que la inmortalidad es incorrupción. No solamente es no morir, porque usted, imagínese que usted no pueda morir y tenga cáncer toda la vida. Pero no puede morir. De hecho, eso va a pasar más adelante. Va a aumentar tanto la medicina, la gente va a encontrar la forma de vivir muchos años y van a querer morir y no van a poder. Pero en el caso de nosotros, el Señor va a transformar nuestro cuerpo en un cuerpo que no se puede enfermar. No es que voy a vivir por mucho tiempo y voy a tener, qué sé yo, síndrome de Down, o voy a tener el brazo torcido. No, mi cuerpo va a estar bien. Un buen cuerpo entero. Y no solamente no podemos morir, el cuerpo no puede ser dañado.
Por eso es que dice incorrupción. Y por eso es que dice, sorbida es la muerte en victoria, ya no podemos morir. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Versículo 55. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y aquí entiéndase algo. Ya ni siquiera podemos pecar. Una vez que esto pasa, ya no podemos pecar porque alguien preguntó alguna vez si Adán y Eva hubieran muerto si no hubieran pecado. La respuesta es no. ¿Por qué no? Bueno, porque la Biblia dice que la muerte entró por el pecado. Lo que quiere decir que antes de eso no había muerte. Si Adán y Eva no pecan, no mueren. Ellos murieron porque pecaron. Y nosotros morimos porque ellos pecaron y porque nosotros pecamos. El pecado no va a tener más poder sobre nosotros. Yo quiero que usted entienda algo. El tiempo de Jesucristo en la tierra ya pasó. Estamos viviendo el tiempo de la iglesia. El tiempo donde nosotros somos los que tenemos que actuar. Tenemos que hacer lo que se nos mandó a hacer. Y no podemos estar mirando que si para aquí, para allá, o estar mirando en el cielo cuando viene Cristo. Como hay algunos que cada vez que se mueve una hoja, empiezan a decir, ay, el Señor viene pronto, pero no porque se movió la hoja. No porque hubo un temblor en Turquía, el Señor viene pronto. No porque hubo un huracán aquí o allá, el Señor viene pronto. El Señor tiene su tiempo para venir y Él va a venir cuando venga. Nosotros tenemos que estar ocupados haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer y nada más. No estar preocupado por si viene o no viene, pensando si viene o no viene, discutiendo si viene o no viene, si viene antes o si viene después. No, tenemos que estar haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Todo lo demás es distracción. Pero cuando Él venga, nosotros vamos a hacer así, ¿ven? Porque dice va a sonar la trompeta. ¿Sabe quiénes van a escuchar la trompeta? Los que están velando. Los que están dormidos no van a oír la trompeta, pero los que están velando escuchan la trompeta. Y cuando escuchan la trompeta, los que están velando hacen así. Apenas pueden levantar la mirada y por ahí mismo se van. Llegó el momento de erguíos y levantar la cabeza porque ya nos vamos. Ni tiempo vamos a tener. Pero eso es para los que estamos velando. Los que no están velando, dice el versículo 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Déjeme leerle de nuevo este versículo porque es un versículo poderoso. Yo casi nunca digo eso, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí lo digo? Sí. Una vez, como hace tiempo, a ti no se te olvida nada. Es un versículo tremendo. Yo tengo un problema. Cuando yo vine de Chiriquí a Panamá, me encontré que la moda era la basta chica. Y todo el mundo usaba basta chica y los maleantes, todos los maleantes andaban con basta chica y yo no voy a utilizar eso solo usaban los maleantes. ¿Ok? Entonces, ahora en nuestro entorno tenemos un grupo de hombres y mujeres tienen una serie de eslogan que dicen, y algunos de ellos hasta son buenos. Por ejemplo, decir que esto es poderoso es bueno, pero como ellos lo dicen, ya yo no lo quiero decir. Ahora, este versículo es poderoso, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre. Ayer, anteayer, hoy sí, mañana no, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que tú hagas por el Señor, por mínimo que sea, tiene recompensa. No es en vano. Entonces, tenemos que estar enfocados y debemos dejar la flojera. Ay, lo que pasa es que, mire, no voy a empezar a decir excusas porque la gente se pone bravo por cualquier cosa y si yo menciono algo y le cae a algunos, se van a poner bravos conmigo y mejor no. Que el Señor les trate con sus propias excusas. Porque usted tiene sus excusas y yo no tengo... Pero sépalo, su excusa no sirve. A Dios no le sirve su excusa. Él ya le dio todo, pero usted no quiere hacerlo. Él ya le dio la capacidad, le dio el poder, le dio la libertad, pero usted no quiere hacerlo.
¿Usted cree que su familia es importante? Dios dice, no, tu familia me pertenece. ¿Usted cree que su trabajo es importante? Dios dice, no, tu trabajo me pertenece. ¿Usted cree que lo que sea es importante? No. Lo único importante es Dios y lo que Él nos llamó a hacer. Hay gente que dice que uno debe cuidar a su familia. Ciertamente, yo debo cuidar de mi familia. Yo no puedo estar ahí sirviendo a Dios y descuidar a mi familia. Pero una cosa es que yo no descuide a mi familia y otra cosa es que yo me distraiga con mi familia. Son dos cosas muy distintas. Porque yo cuido a mi familia, yo oro por mi familia, yo le hablo a mi familia, pero si ellos no quieren caminar, ellos se quedan y yo sigo con Cristo. Voy a orar por ellos, le voy a seguir hablando, pero te quedas. Si no quieres, te quedas porque yo voy a seguir adelante. Porque a mí el que me llamó no fue mi hijo, ni fue mi esposa, ni fue mi mamá, ni fue mi hermano. A mí el que me llamó fue Cristo. Ciertamente Jesús se mantuvo con sus discípulos hasta el momento de ascender. Ellos lo vieron y se quedaron mirando al aire como creo que todos haríamos en la misma situación. En los últimos días se ha estado dando la noticia de que Estados Unidos ha estado derribando objetos voladores. Esto es para hacernos perder el tiempo mirando al cielo en el momento en que debemos estar con los pies sobre la tierra. Pero nosotros hoy debemos comprender los tiempos. Hay varias formas de definir los tiempos. En esta ocasión yo los he separado en base a dos eventos muy importantes en la vida del cristiano: la ascensión del Señor y su próxima y pronta venida, y en el medio lo que a nosotros nos corresponde hacer mientras esperamos, que por cierto no es mirar al cielo. No nos corresponde estar mirando al cielo. No tenemos nada que hacer mirando al cielo. No tenemos que distraernos con ovnis, no tenemos que distraernos con nada. Tenemos una tarea que hacer y tenemos que enfocarnos en esa tarea. Si usted se va a meter al celular, busque cosas que le ayuden a caminar en esa tarea, a entender su tarea. Y eso es como cuando hacemos así, ¿ves? Uno le apunta a usted, otro le apunta para arriba y los tres apuntan para mí. Tenemos que enfocarnos. Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21 hablan de las señales de los últimos tiempos y en todos el Señor nos dice que debemos estar velando. Pero como ya dije, me gusta Marcos 13:34, donde el Señor nos dice que debemos velar haciendo la obra para la que nos capacitó a cada uno de nosotros. Lo cual se complementa con los otros pasajes que añaden la oración como elemento esencial de lo que el Señor espera de nosotros. A lo cual añadimos Hechos 1:8, que nos dice que por medio del Espíritu Santo la iglesia recibe poder para ser testigos fieles al Señor Jesús. Todo esto mientras llegamos al momento de levantar nuestras miradas al cielo, porque ha llegado el momento de nuestra redención total, la cual ocurrirá cuando venga el Señor en la nube, en las nubes, y los muertos en Cristo se levantarán y nosotros, los que estemos vivos, a lo mejor estemos vivos, pero si no vamos a ser de los muertos, no importa, pero el asunto es que nos levantemos mientras estemos vivos tenemos la esperanza de estar respirando en el preciso momento, por lo cual animémonos unos a otros y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted tiene una tarea, yo tengo mi tarea, hagamos nuestra tarea, no nos distraigamos. Hay muchas distracciones en la vida, y no en este tiempo, siempre ha habido muchas distracciones. Nosotros pensamos que ahora porque tenemos la tecnología tenemos más distracciones que antes, no es cierto. Cuando la gente se va a distraer, se distrae con cualquier cosa. No importa si hay mucho o poco, siempre la gente se distrae. Dejemos de distraernos y enfoquémonos, porque ¿cuándo viene el Señor? Que nos halle haciendo así.